Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de un tema muy importante y es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Vamos a ver en general toda la información que hay sobre ella y lo primero, eso sí, antes de entrar en la vacuna, tenemos que entrar en el virus del papiloma humano, que es un virus que afecta en torno al 12% de las mujeres y el 20% de los varones en algún grado. Y es interesante saber que este virus infecta mucosas, tejido epitelial, ¿de acuerdo? Con lo cual infecta desde tejidos de la vagina o el cuello uterino, que es uno de los tejidos más conocidos respecto a este virus, pero también infecta tejidos como son pues, las cavidades bucales, la laringe o tejidos epiteliales también como los anales. Y es importante los tejidos que infecta el virus del papiloma humano porque se ha visto que este virus puede generar en algunos casos lesiones que con el tiempo y en algunos casos derivan en tumores en esos tejidos. De hecho, se estima que detrás del virus del papiloma humano es el agente causal de en torno casi del 100% de los cánceres de cuello uterino, de gran parte de los cánceres anales, también de porcentajes importantes de otros tipos de cánceres asociados con el esófago, cavidades bucales, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa importante, el virus del papiloma humano es el agente causal de muchos tipos de tumores y no solo, además, en porcentajes importantes, y no solo también de los del cáncer de cuello uterino. En el 2006 se desarrolla la primera vacuna contra este virus y desde entonces es importante tener en cuenta que se han ido sacando otras vacunas mejores en muchos aspectos. Es decir, que la gente que ahora recibe una vacuna contra el virus del papiloma humano no recibe, o al menos no es lo normal que reciba, la versión del 2006. Algunas de las mejoras que se han hecho en las vacunas actuales frente a las anteriores está en que, aunque yo estoy hablando del virus del papiloma humano, los virus tienen cepas, tienen subgrupos dentro y las primeras vacunas se centraban más en las cepas que generaban, que estaban detrás de las infecciones en los tejidos del cuello uterino. Mientras que ahora las vacunas no solo se han centrado en esas cepas, sino en otras cepas y además han mejorado la respuesta inmune que generan. Es decir, que son vacunas que en general ahora las que hay disponibles nos protegen más ampliamente contra todos los tipos de virus del papiloma humano y con lo cual nos protegen mejor contra todos los tipos de tumores que pueden generar las infecciones por estas cepas de virus. Pero bueno, en el 2006 se empieza a vacunar y desde entonces unos 68 países se han adscrito, han desarrollado programas de vacunación, aunque son bastante irregulares unos frente a otros. Uno de los mejores ejemplos es Australia, que ya empezó en el 2007 y ya enseguida, al principio vacunaba a niñas de entre, creo que era 12 a 13 años, más o menos esa franja de edad. Enseguida amplió el programa de vacunación hasta mujeres de 26 años y luego creo que era por el 2012-2013, también amplió el programa de vacunación a vacunar a niños de, creo que eran 13, 15 años, por esa edad, ¿de acuerdo? En contraste, por ejemplo, en España el programa de vacunación actualmente solo está cubierto la vacunación de niñas, creo que eran de en torno a 13, 14 años, ¿de acuerdo? Entonces es bastante desigual. Iremos viendo un poquito también esto, hablaré un poco. Pero bueno, cada vez se va vacunando y hay países que van vacunando. Sin embargo, es verdad que ha habido muchas reticencias para esta vacuna y ahí es donde quiero entrar. En parte la irregularidad de estos programas de vacunación se debe a las dudas que ha habido sobre su seguridad. Entonces vamos a ver un poco la información que tenemos ahora, a día de hoy, sobre la seguridad de la vacuna.
Lo primero es importante tener en cuenta que ahora disponemos de la información que hay de unas 300 millones de dosis aplicadas a la población. 300 millones de veces que se coge una vacuna de estas y se ha vacunado a alguien. La información sobre si es cuando tú vacunas a alguien o también durante los ensayos clínicos de las vacunas, esta información toda es recogida por asociaciones como la Organización Mundial de la Salud, pero también otros como Centro para el CDC, que es como Centro de Prevención para la Prevención y la Salud en Estados Unidos, organizaciones grandes ahí que van acumulando toda la información de posibles incidencias que hay. Esto todo público, esto es todo abierto, ¿de acuerdo? A toda esta información que está disponible para toda la sociedad y sobre todo especialmente para la sociedad médica, se unen estudios poblacionales que hacen laboratorios. Cuando hablo de laboratorios hablo de grupos de investigación, no de laboratorios de farmacéuticas ni estas cosas. Y van mirando. Con toda esta información, cuando vemos los datos y además consultamos a asociaciones de médicos especialistas en estos temas, como por ejemplo es la Asociación Española de Pediatría, la conclusión está muy clara y es que la vacuna contra el virus del papiloma humano es completamente segura. Segura en los términos, o sea, igual de segura que cualquier otra vacuna, no hay nada inusual en temas de seguridad respecto a ella. Esto choca un poco con esta imagen de una vacuna insegura que había y con la existencia de asociaciones de afectadas por la vacuna. Os voy a hablar de algunas de las dudas, ¿no?, que plantean, de motivos por los cuales ellos creen que es peligrosa la vacuna, y vamos a discutirlos. Una de las cosas que dicen es que la vacuna no es que proteja contra estos tipos de cánceres, sino que los genera, los va a incrementar, que es un peligro porque va a generar más tipos de cánceres. Esto es directamente ridículo. Esto es ridículo por principalmente dos motivos. Pero el primero y muy importante es que, vamos a ver, los estudios poblacionales que te hablan sobre los efectos de la vacuna en la salud pública, estos estudios, como por ejemplo el estudio australiano que voy a hablar dentro de poco, no te evalúan el efecto de la vacuna en la incidencia del cáncer, de cérvix o otros tipos de cánceres asociados, porque ya te dicen los propios investigadores que como estos tipos de cánceres tardan bastantes años en aparecer desde que se produce la infección, todavía no ha pasado tiempo suficiente para que se pueda analizar el efecto de la vacuna en la formación de cánceres, porque todavía no ha habido tiempo, ¿de acuerdo? No ha pasado tiempo suficiente desde que se ha empezado a vacunar a la gente para que ver si esto tiene un efecto en la aparición de cánceres. Con lo cual, primero, no puedes tener esos datos porque biológicamente no ha pasado el tiempo suficiente. Luego, además, hay que tener en cuenta que esta idea de que puede producir tumores se basa en no entender cómo funcionan las vacunas y en pensar que es que lo que te hacen es que te inyectan el virus, y claro, como el virus está asociado al cáncer, no es así. Muchas de las vacunas no te inyectan el patógeno entero, te inyectan, por ejemplo, cosas como los fragmentos, piececitas sueltas, muy pequeñas del patógeno, que eso sí, sin embargo, es suficiente para que el sistema inmune se active contra el virus. Es decir, es como si te inyectaran, si el virus fuera un coche que corre y que puede chocarse contra cosas, no te inyectan un coche, te inyectan a lo mejor una rueda, un volante y la radio. Y ya está. Con una rueda, un volante y una radio no puede hacerse un vehículo que choque. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que con una rueda, un volante y una radio puede decir el cuerpo, ostras, esto es una cosa extraña, yo soy un cuerpo humano, no tengo que tener una rueda, un volante y una radio dentro, con lo cual me voy a preparar por si viene algo que tenga una rueda, un volante y una radio. ¿Lo entendemos? Entonces, bueno, otro de los argumentos que se suelen hacer contra estos programas de vacunación es decir que en verdad pues no es necesaria, ya que es muy infrecuente las infecciones de este virus,
Esto no es cierto, ya que como hemos visto, ya lo he explicado, en torno al 12-20% de la población está afectada por el virus, según el género, y luego además el cáncer de cérvix, por ejemplo, es uno de los más frecuentes, y de hecho varios estudios poblacionales indican que si consiguiéramos eliminar, ojo, dato tocho, si consiguiéramos eliminar el virus del papiloma humano, conseguiríamos eliminar en torno al 5% de todos los tipos de cánceres que hay. Numéricamente hablando, nos quitaríamos un 5% de todos los cánceres solo con una muy buena vacuna y vacunando ahí a tope a la población. Entonces, es una incidencia muy significativa, no es banal para nada. Y otra cosa que se suele decir también es que bueno, que en verdad se está tapando la información real sobre la vacuna, porque las organizaciones tienen un conflicto de interés con las farmacéuticas. Bueno, esto es otro tema para otro vídeo, así en general, ¿no? Porque, como he dicho, la información es pública y está publicada por varias instituciones. Pero claro, tú puedes creer que las instituciones muy grandes, puedes decir, no, es que la OMS o el CDC o estas cosas están completamente controlados. También puedes asumir, ya es más difícil, que las asociaciones médicas de los países cuya recomendación es vacunar y que también están controladas. Pero es que además hay grupos de investigación con financiación pública, como por ejemplo la que realizó el estudio australiano, que hacen un estudio poblacional y ven los efectos de la vacunación. Y son efectos muy positivos. ¿Y esos también están controlados? El estudio australiano es muy interesante, ya que empieza a dar información sobre el potencial de esta vacuna. Se ha visto que en población vacunada se alcanza hasta un 89% de disminución de los casos de infección por el virus. También se ha visto una disminución significativa en la aparición a las mujeres, se les hace una serie de citologías para ver si tienen anomalías en el cuello uterino, en el cérvix, y se ve que en la población vacunada hay una gran disminución. Depende de la población, está en torno al 50%. Con lo cual los efectos son muy prometedores. Además hay que tener en cuenta que también ya no estamos solo hablando de efectos preveniendo tipos de cánceres, sino que también tiene mucho potencial, ya que el virus también genera otro tipo de lesiones, como verrugas genitales, etcétera, etcétera, que también se verían completamente prevenidos gracias a la vacuna. Es decir, que los primeros datos poblacionales que están saliendo ahora son muy prometedores. La recomendación de asociaciones como la de Pediatría Española es que se vacune también y además se está empezando a hacer hincapié en que también se vacune a varones. Esto es importante, ya que ayuda a aumentar la inmunidad de grupo en general, lo cual mejora la inmunidad que tendrían las mujeres. Y además, claro, inicialmente es normal que se empezara a vacunar a las mujeres, ya que el cáncer de cérvix será la prioridad, porque es muy frecuente. Y además las primeras vacunas estaban mejor diseñadas para esas cepas de tipo de virus. Pero ahora que tenemos mejores vacunas, pues la recomendación es que se empiece a vacunar a toda la gente. Y de hecho, yo cuando hablé con ellos, me dijeron que literalmente dicen que es que nunca es tarde para vacunar, porque aunque hayas tenido relaciones y te hayas podido infectar, es importante que el preservativo no protege al 100% de poderte infectar de este virus, pero protege, así que seguid utilizándolo. Muy importante el preservativo. Y luego que también es relevante el hecho de que, aunque tú ya seas mayor, ¿no?, el motivo principal que se te vacune de pequeño es que es cuando todavía no te has infectado. Pero claro, aunque tengas más edad y te hayas potencialmente infectado del virus contra el papiloma humano, primero, varias cosas importantes. Te puedes haber infectado de una cepa concreta, pero hay varias contra las cuales te vacunan ahora, te protegen las vacunas actuales.
Luego además te has infectado en un tejido concreto, no en todos los tejidos de tu cuerpo. Y también es muy importante tener en cuenta que las vacunas generan una respuesta inmune mucho más potente que una infección natural del virus. Es decir, que estás más protegido y tu sistema inmune está más fuerte si te has vacunado contra un virus frente a pasar la enfermedad de ese virus. Y un poco esto, no sé que es un tema muy amplio que he intentado resumir, entonces cualquier cosa lo vamos hablando, lo voy detallando. Dejaré abajo, entre otras cosas, un artículo que escribí hace tiempo para El País, donde hay muchísima de la información que he mencionado, incluyendo los estudios. Y eso es un poco todo. Compartid, dale like, comentamos, vamos hablando.